Bendiciones, excelentísimos conexianos. Aquí estamos en el episodio especial de preguntas y respuestas, como se lo prometimos desde hace un par de semanas atrás. Y conmigo en esta ocasión está, claro, como no, mi querida esposa Emily. Unas palabras. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Felices fiestas. Felices fiestas. ¿Ya nos habías deseado felices fiestas? Bueno, ya que. Bueno, yo no. Igualmente está con nosotros nuestro invitado especial, que es parte de nuestra congregación y parte del Ministerio de Alabanza, nuestro hermano Harold Montenegro. Aquellos que no lo conocen, hermano, preséntese, cuántos años tiene, a qué se dedica, cuéntenos un poquito de usted. Buenas tardes muchachos, bendiciones. Bueno, ya les han mencionado, mi nombre es Harold Montenegro. Tengo bastantes años ya de servir al Señor en esta iglesia. También estamos sirviendo actualmente en el Ministerio de Alabanza. Anteriormente he servido también en grupos de jóvenes, dirección de jóvenes. Y bueno, estamos aquí para poder aportar un poco de lo que Dios nos ha enseñado en este momento de preguntas y respuestas. Y le agradezco por la oportunidad. Sí, mismito. Bueno, aquí nada más un poquito de... No me acordaba, pero Harold, tú fuiste mi líder de cuando yo estaba en lo que antes era Huawei. No me acordaba. Aquí, yo no estaba pasando tiempo, pero bueno, aquí estamos. Aquí los tres nos graduamos de Insta, así que supongo que vamos a poder dar unas respuestas al nivel. Oramos que sí. Así que vamos a ir uno por uno, viendo cada una de sus preguntas y respondiendo. La dinámica va a ser que yo respondo la pregunta y luego los panelistas estarán con nosotros aquí respondiendo cada una de las preguntas. Y el primero, vamos a ir en orden de formularios. El primero que nos envió su respuesta fue nuestro hermano Oliver. Dios le bendiga, hermano. Gracias por sus 3 preguntas. Y su primera pregunta fue: ¿cómo puedo responder a esta pregunta? Si Dios quiere ayudarnos a todos, ¿por qué es difícil encontrarlo? Bien, ante esta pregunta, depende a qué ayuda te refieras. Primeramente, quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que dice la palabra en 2 de Pedro 3:9. Luego, que busquen su reino y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Ahora, Jesús dijo en Mateo 7:7, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, refiriéndose a la oración. Y el hecho de que Dios esté a una oración de distancia lo hace bastante accesible. Incluso Jesús en Juan 12:32 dice: y yo cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Así que, hermano, Dios nos atrae a Él. No es que esté lejano, lo único que pide es nuestro corazón y que nos acerquemos en oración. No sé qué ustedes pueden decir sobre esto. La mía se parece un poquito a la tuya. Yo pongo también que depende del tipo de ayuda que quiera, pero esto es como preguntarse: ¿dónde están mis medias negras de raya? Y te pones a buscar en medio del gavetero, que posiblemente tienes todo desordenado y no las encuentras. Entonces te quejas de que se te pierden las medias o que no se lavan a tiempo, pero viene tu mamá, ordena la gaveta y las encuentra. O sea, ¿por qué tu mamá sí las encontró y tú no? ¿Qué hizo ella diferente? El problema tal vez no es que sea difícil encontrarlo, es que no sabemos cómo buscar. Entonces, Apocalipsis 3:20 dice: mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, no es difícil encontrar a Dios. Él está cerca, o sea, Él ya está en la puerta, está ahí mismito, está tocando el timbre. Pero nosotros no sabemos buscar. O buscamos de forma desordenada, inconstante y sin poner en orden tal vez nuestra vida. Tal vez la pregunta no es ¿por qué es difícil encontrarlo?, sino ¿cómo puedo buscarlo? Oh, tremenda chancleta. Hermano Harold, ¿algo que agregar? Sí, yo diría que basándonos, yo me voy a la segunda parte de la pregunta que él realiza, porque entiendo de que Dios se quiere acercar a todos y es lo que él entiende, pero porque es difícil encontrarlo. Yo diría que no es que es difícil encontrarlo. Dios está allí, como mencionaba Emily y mencionaste también hoy. Dios está allí y la palabra declara que la salvación es para todos. O sea, Él dio su vida por todos los que hemos pecado en todos los tiempos. El tema es en cuánto nosotros queremos acercarnos a Él. Yo creo que esa es la parte difícil. Cuánto nosotros intencionalmente queremos acercarnos a Él y cuánto podemos encontrar los momentos apropiados. Y como mencionaba Emily también en el ejemplo que decía de la media, qué forma le estamos buscando. Y qué pensamos en el momento que queremos encontrarnos con Él. Y algo que quiero mencionar aquí es que
hay algunas barreras que a veces nos impiden encontrarle a Él, que por naturaleza dice la palabra que somos pecadores. Romanos 3:23 habla de que cuando todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra naturaleza es esa, ser pecaminosa, y esa naturaleza nos lleva a que sea una barrera, sea difícil encontrarlo. Sin embargo, Él está allí. Juan 10:30 es un contraste donde, la contraparte que nos dice que sí podemos acercarnos a Él, nos indica que podemos llegar al Padre por medio de Jesucristo. Es decir, no es que sea difícil encontrarlo, a veces es difícil la forma y los momentos y la forma, le mencionaba, el momento y la forma apropiada de buscarle a Él, pero Él siempre va a estar allí. Así mismito. Así que ya sabe, hermano. Nuestra segunda pregunta de Oliver dice: ¿qué maneras puedo encontrar para evangelizar a alguien que no cree en Dios sin sentirse amenazado? Bien, esta es una pregunta bien curiosa porque hasta a mí me ha pasado. Aquí en la iglesia, al menos una vez escuché a alguien decir que para que una persona acepte a Cristo en su vida debe escuchar el Evangelio más o menos unas 7 veces. Eso lo menciono para que no te sientas mal si le compartes a alguien y la persona no acepta a Cristo, no te sientas que hiciste todo mal, empezando por ahí, ¿ok? Aparte de eso, es que lo principal es que ores por la persona. Muchas personas se pueden acercar a Dios en dolor, crisis, en situaciones muy difíciles, y otros no se encuentran en esa vulnerabilidad. Entonces, para ellos no es tan como necesario o no ven su necesidad delante de Dios. Así que lo importante tampoco es hostigar a la persona, hay que ser sabio a la hora de compartir el Evangelio, más que todo con los que son allegados a nosotros. Orar muchísimo, y algo que ayuda mucho también es el testimonio que damos delante de estas personas, de qué forma estamos viviendo delante de ellos y que ellos puedan realmente ver que desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nuestra vida ya no es igual. Entonces, nuestro testimonio va ligado a lo que estamos compartiendo con ellos. No sé qué ustedes tienen para decir. Bueno, lo mío va más como hacia un consejo. Dices, sin que la persona se sienta amenazada. Así que en primer lugar, respire, hermano, baje el arma, no le apunte a nadie. Si tal vez tú piensas que la persona se va a sentir amenazada, puede ser porque tal vez pienses que la forma en la que lo vas a decir pueda que le suene amenazante. Entonces, mi consejo va más como a la forma en la que uno tal vez puede llegar a hablarle a las personas, de evangelizar, porque de formas de evangelizar hay 1.000.000 de métodos a nivel mundial. Exacto. O sea, hay libros, hay podcasts, hay prédicas, hay como tú puedes decir, técnicas hay un montón, pero tienes que saber que no eres tú el que lo va a convencer de la existencia de Dios, lo hará Dios mismo. Cuando hablas a alguien de tu experiencia con Dios, no pelees para que te crea, muéstrale en quién tú crees y por qué crees, cuenta testimonio, ora por esa persona. Puede que no se convierta con lo que tú le vayas a decir, porque eso siempre va a pasar. No va a ser siempre la primera. Como dijo Moisés, el estudio de las 7 veces que uno tiene que hablarle, hey, cuidado, tú fuiste el número 5, entonces no te frustres, llegará su momento. Pero si quieres ser un poquito más convincente con explicar la existencia de Dios, siempre la tendencia de la gente que no cree en Dios tiene siempre, no, muéstrame pruebas científicas y cosas. Entonces, ahora tu tarea sería empaparte de información científica que hay, que es comprobada, de la existencia de Dios. Comienza buscando la prueba científica, pruebas psicológicas, todo lo que existen con investigaciones acerca de la muerte, de la resurrección, todo eso existe, está. Y yo te recomiendo una película muy buena en la que puedes utilizar como para comenzar esa investigación, que se llama El caso de Cristo. Es una película muy buena en la que un hombre que no creía comenzó a buscar pruebas científicas, psicológicas y de todo tipo, y al final no hubo de otra. El man quedó creyendo porque se dio cuenta que sí era real. Entonces puedes utilizar esa película como un ejemplo de que hay pruebas científicas de las que te puedes apoyar y que puedes a partir de ahí también tú mismo comenzar a investigar, y ahí tienes información extra para brindarle a las personas. Bueno, Oliver, yo te diría, Emily mencionó de que hay múltiples formas de evangelismo que se han escrito a través del tiempo, algunas más modernas que otras, pero la Biblia nos habla acerca del mejor ejemplo, acerca del evangelismo, que fue Jesucristo mismo hablando de su propia vida. Hay múltiples versículos también en la Biblia que hablan acerca de la forma en que Él mostró para evangelizar. Uno que me gusta mucho es entender que, como ejemplo, en Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor estaba, diciendo Jesús, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, enviar
sanidad a los quebrantados. Es decir, Él hizo esa era su función también, llevarse y mostrarse como el Evangelio. ¿Y qué indica esto? Que Él mostró con el ejemplo. Él no llevó, si bien es cierto, hubo momentos en que Él habló acerca de la salvación, Él mostró en su vida lo que era el Padre en Él. Mateo 5, 15 y 16 nos habla de que no debemos esconder, ninguna lámpara se esconde debajo de una almohada o una vela. Dice que se pone en un lugar alto, parafraseando, se pone en un lugar alto para alumbrar. Yo diría que la manera en que los demás no se sientan amenazados al momento de tú evangelizarles es que, en primer lugar, entender que el que trae la convicción a las personas acerca del arrepentimiento es el Espíritu Santo. Así no somos nosotros. Eso nos quita una carga, porque nos lleva a que nosotros no tenemos que convencerles ni amenazarles, sino hablarles acerca de la palabra y ser ejemplo, dice la Biblia. Exacto. Así como Jesús fue ejemplo, nosotros tenemos que ser ejemplos en nuestras acciones, en nuestro hablar, ser congruentes en lo que decimos y lo que hacemos. Y estar preparado. La Biblia también nos habla de que debemos estar preparados para dar defensa de lo que nosotros creemos. Y es lo que mencionaba Emily, saber cuáles son las respuestas apropiadas sin tener que ir a pelear con la persona. Tú llegas y y compartes acerca de la salvación y de lo que te ha pasado, lo bueno que te ha sucedido, de quién es Dios, quién ha sido en tu vida, en tu familia, en tu entorno, y dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra. Creo que sería lo principal, y las personas de esa manera no se van a sentir amenazadas. En la actualidad hay muchas creencias, la gente se considera agnóstico, ateo, creen en Dios a medias, no sé qué, conocen a veces más que nosotros acerca de lo que es la misma Biblia. Sin embargo, nuestra defensa no debe ser pelear con ellos de qué es lo que yo creo o qué es lo que ellos creen, y ir a un contraste con respecto a eso, sino mostrar lo que dice el Señor: amor, compasión y servicio. Por compasión y servicio. Me quedo con eso. Qué buen resumen. Ahí también, nada más un pequeño paréntesis para terminar con esa pregunta. Justo recordaba a alguien mencionando en un audio hace un tiempo atrás que a la hora de hablar con alguien y evangelizar no se trata de ganar la discusión, sino ganar el alma. O sea, si tú sabes que tú tienes la razón y todo lo demás, está bien que tú sepas que tienes la razón, pero no se trata de ganar la discusión, sino de ganar el alma para el Señor. Eso es lo más importante. Potente. Vamos con la última pregunta de Oliver, y es una pregunta que creo que muchos puedan llegar a hacerse en todo su caminar con el Señor. ¿Cómo puedo hacer para crecer espiritualmente? El crecimiento espiritual va ligado a varios factores, entre ellos, que puedo mencionar yo, la obediencia, la cercanía y el conocimiento de la palabra de Dios. La obediencia conlleva rendir mi voluntad, como dijo Juan, que Él crezca y que yo mengue. Que sea constante en mi búsqueda en oración también ayuda muchísimo. No se trata de buscar experiencias sobrenaturales, se trata de, a través de la oración, conocer a Dios. Y el conocimiento de las Escrituras también nos ayuda a aprender y conocer a Dios en su carácter, su voluntad e incluso todas las promesas que Él ha dejado y ya ha dicho acerca de nosotros. ¿Qué pueden mencionar? Algo complementario a lo que tú mencionaste es de que no es como solo buscar experiencias sobrenatural. Y es verdad, hay como muchas veces esa moda de querer buscar como lo sobrenatural de Dios, pero hace falta primero esto de formar los hábitos, tener tu relación. Y lo sobrenatural va a venir como consecuencia de ello. O sea, si tú buscas lo sobrenatural del Señor sin tener un hábito, no estás haciendo nada, no estás formándote, no estás creciendo, no nada. O sea, el que quiera lo sobrenatural primero tiene que formar una vida con el Señor, una vida de relación íntima, de hábitos, y después el Señor le va a dar a usted lo sobrenatural. Usted no lo ande buscando, eso va a llegar. Ahora sí voy yo con mi respuesta. Bueno, yo veo el formar un hábito espiritual que igual que el crecimiento de una plantita. Yo esto con el ejemplo de una planta. Si debes regar la cada 6 horas, una vez en la mañana, una vez en la noche, o cada 4 semanas cambiarle el pote, o sea, esto va a hacer que ella crezca. Pero si se te olvida echarle agua y se te olvida cambiarle el pote, o le echas el agua pero a deshora, entonces, ¿sabes? La plantita no va a crecer tan rápido, tiene hasta riesgo de marchitarse, porque hay un desorden en cómo la estás cuidando. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Si no creas un hábito en tu relación con el Señor, no crecerás. O sí lo vas a hacer, pero a un paso muy lento y con riesgo a que te marchites.
Yo les recomiendo, hermanos, aquellos que no hayan entrado en discipulado, entrenan discipulado. Si ya lo han hecho, no importa, vuelvan a hacerlo. O es más, métanse a Inste. Ahí les van a enseñar diferentes formas en las que ustedes pueden crear hábitos que le van a ayudar muchísimo a crecer. Publicidad. Publicidad gratis. ¿Cómo puedo hacer para crecer espiritualmente? Mi respuesta iba un poco en la dirección de lo que Emily mencionaba y el ejemplo de la planta. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos una planta? ¿Cómo la cuidamos? ¿Cómo vemos que crece la planta? ¿Y qué hacemos en cada una de esas etapas? A veces las tenemos en un bote pequeño, la vamos regando, abonando poco. Cuando ya tiene un tamaño mayor, entonces la pasamos a otro pote. Hasta llega un momento en que ya la podemos sembrar en tierra, en un espacio más grande y que ella pueda de la misma naturaleza ya sobrevivir. Esto es como un paralelismo en el entender de que necesitamos, para el crecimiento espiritual, alimentarnos de lo espiritual. La Biblia dice que el espíritu se conecta al espíritu del Señor, al espiritual. Es decir, debemos crear una relación verdadera. No solamente el decir somos cristianos, voy a una iglesia, sino creer. Primero que nada, estar convencidos realmente de en quién creemos. Exacto. Y leer la palabra, conocer la palabra, no solamente escuchar de alguien que nos hable de la palabra, nosotros mismos debemos de escudriñar las escrituras. La Biblia habla de que debemos estudiar las escrituras, el Antiguo Testamento, múltiples pasajes, los profetas les decían al pueblo de Israel que tenían que ponerlas en su frente, en su corazón, en los lugares donde pudieran estar leyéndola, aprender la palabra, y eso te lleva a conocer y tener una relación de en quién tú crees. Así como la relación que tenemos con alguien, cultivamos una relación con un amigo, con alguien que estimamos mucho, tú buscas conocerle, ver sus gustos, ver diferentes cosas que te van a llevar a crecer en esa relación. Así mismo en lo espiritual, principalmente buscar al Señor, tomar tiempo para estar con el Señor, tomar tiempo no solamente para hablarle al Señor, sino para escucharle también. Escuchar de quienes ya han tenido varias experiencias en cuanto a la palabra del Señor, pero nosotros mismos también tomar ese tiempo para leer la palabra de Dios y ver qué Dios quiere hablar en nuestra vida. Eso como parte del crecimiento. Hay muchas otras cosas que podamos hablar acerca de eso, pero lo podemos hacer en otro momento. Así mismo. Nada más como aquí, ahorita que mencionaban eso de cómo al pueblo judío se le recordaba constantemente el ponerlo en lugares para que lo pudiesen recordar. Emily me compartía hace un tiempo atrás de que le daba clase a unos estudiantes judíos y que literalmente eso es así en las casas judías. O sea, hay como eran cuadros. Los pasajes bíblicos enmarcados en plata, así bellos, en paredes, en las mesas, en las servilletas, o sea, en todos lados tienen la palabra, todos lados. Así que, bueno, detalles, ¿no? Un poquito de cómo ellos lo han vuelto una realidad en sus vidas. Su práctica y su cultura. Exacto. Ahora, no debe quedarse, yo añadiría algo más, que no solamente, porque hay una carencia de pronto en algunos de ellos, en que no lo hacen, o sea, solamente queda como tradición. Un amuleto. Exacto, Sí. y es hacerlo parte de nuestra vida. Exactamente. Hacerlo parte de nuestra vida. Así mismo. Muy bien, vamos ahora entonces con Alison, que fue la segunda persona que nos envió sus preguntas, y su primera pregunta es bien curiosa. Dice: ¿es cierto que el diablo será atado, pero cómo será capturado? Bien, hermana. Hasta yo tengo la misma duda, hermana, así que no se preocupe. Bueno, en Apocalipsis 20, del 2 al 3, Juan narra que vio como un ángel encadenó al diablo y lo arrojó al abismo por 1000 años. Este periodo es el que se describe como el milenio donde Jesús reinará. ¿Cómo sucederá? Bueno, hermana, ahí sí se lo debo porque no tengo idea. Hermano, no sé si usted sepa qué puedo aportar ahí. Ok, hay una realidad. El libro de Apocalipsis lo menciona, donde, como acabas de mencionar en Apocalipsis 20, la narración del 1 al 3, habla de una acción donde un ángel, dice la Biblia, desciende del cielo y habla de dos cosas importantes: la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo. Y esto es a lo que se refiere entonces la pregunta que ella hace. Si bien es cierto,
en muchas situaciones, y creo que tiene que ver con una de las otras preguntas que tienen unos de los chicos, cómo entendemos la Biblia literalmente o cuando habla de simbolismos. Para algunos esto puede ser una representación simbólica, no literal de lo que pueda pasar. Sin embargo, también puede ser literal, el ambiente espiritual es de otra forma en que nosotros no lo podemos entender. Pero lo interesante aquí es que en la pregunta que ella dice es cómo será capturado. Hay unas cosas que tenemos que entender primero que nada. Luego que dice que el diablo y Satanás, en la misma figura, dice que será atado, lanzado, arrojado al abismo y es encerrado. Cuando les mencionaba de que tenemos que ver primero la llave, que habla acerca, menciona que el ángel trae una llave y una gran cadena. Es un hecho, o sea, sería un hecho que él va a ser atrapado y arrojado. Exacto. Y tenemos que entender algo. El término que se utiliza allí de atar es la clave que nos va a decir para poder entender esto de cómo será capturado. El atar en el original habla de la limitación. Satanás, el diablo, a pesar de que tiene poder, es llamado el príncipe de este mundo. Exacto. Tiene límites. O sea, Dios ya le estableció límites en los cuales no puede pasar de allí. En este momento, este ángel tiene el poder de dar orden y de simplemente atarlo. O sea, la limitación que él tiene probablemente sea literal, que lo va a atar y lo va a arrojar, o simplemente puede hacerse una orden, porque la palabra del Señor nos enseña que todo ser creado se tiene que someter a la voz de Dios. Exacto. Entonces, una de las posturas sobre este tema es esto, que él ya tiene limitaciones, y esas limitaciones expresan que él tiene una obligación de obedecer. Y si bien es cierto, Satanás no conoce todos los tiempos, sí sabe la consecuencia que él va a tener de su error, que fue desobedecer al Señor y querer tomar el lugar de Dios, dice la Biblia. Y ya tuvo una experiencia donde fue lanzado del reino celestial. Y habita entonces en medio de nuestra naturaleza, llevando, dice la Biblia, al hombre a hacer lo contrario a Dios. Pero su forma de ser capturado es que él tiene que obedecer, tiene limitaciones, y esa es la forma en que él, según la Biblia nos puede mostrar, va a ser atado, capturado. Probablemente sea literalmente que va a ser, porque habla de cadenas, habla de unas cadenas, de que va a ser atado, o esas cadenas pueden ser para atar o cerrar, sellar el lugar que habla la Biblia de ese abismo. Pero ya sea que lo tengan que capturar o no, literalmente agarrar, él tiene que obedecer, porque el término original de atar es limitaciones y obligación. Interesante. Mira, eso no lo había pensado. Por eso, gracias hermano, Dios le bendiga por esa respuesta. Amén, amén, amén. Muy bien, la segunda pregunta también, al menos yo me la he llegado a hacer en algún momento. Dice, si cometo el mismo pecado, pero cada vez que lo cometo pido perdón, ¿Dios lo toma en cuenta? ¿O qué hace sabiendo que cada vez lo hago, ¿no? Hablando de una recurrencia en un mismo pecado. Bien, aquí los libros que más hablan sobre estos temas son Primera de Juan y Hebreos, que al menos que yo recuerde de haber leído. Y Hebreos 10:22 nos dice que nos acerquemos con un corazón sincero porque tenemos acceso al lugar santísimo. Igualmente, Hebreos 4 del 15 al 16 nos dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad y nos invita a acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Ahora, si cometo un pecado repetidas veces, Dios perdona, pero no quiere que vivas encadenado a un pecado del cual te ha llamado a ser libre. Segunda de Timoteo 1:7, dice que Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Y 1 Corintios 10:13, que no hay tentación que no podamos soportar. No digo que vaya a ser fácil, eso no es que vaya a ser fácil, sino que toda la Escritura apunta a que no es imposible dejar o abandonar un hábito de pecar constantemente. Es parte de la lucha constante que tenemos con la carne también. Así que, ¿qué pueden aportar, hermanos? Yo lo vi de dos puntos de vista. O sea, no solo una respuesta tal vez para Alison, sino para que todos los demás consideren esto. Y es que ciertamente el ser humano, la naturaleza nuestra es pecar. Nosotros no somos perfectos, el único que fue perfecto fue Jesús. Nuestra naturaleza siempre nos va a llevar a pecar. Pero tengo estas dos perspectivas. Cuando cometes un pecado de forma recurrente y pides perdón porque sabes que te perdonará, entonces ahí está siendo un sinvergüenza. O sea, la persona estaría siendo
sinvergüenza estaría siendo un hipócrita porque se escuda bajo, al Dios me va a perdonar. Entonces te da esa como libertad de, bueno, puedo cometer pecado 10 veces y igual se me va a perdonar. Así no funciona, porque Dios conoce los corazones y sabe si tú estás pecando a propósito y te estás escudando con eso del perdón. Entonces, en ese caso ahí te vas a llevar un chancletazo divino, más nada que eso. Pero ahora, en el segundo panorama, que es, por ejemplo, que cometes un pecado de forma recurrente porque te cuesta salir de él, lo has intentado hasta en tu fuerza, has pedido ayuda de hermanos, oración, y todavía es algo que te sigue costando porque los cometes igualmente, ahí es diferente porque el Señor sabe que es una batalla que estás lidiando y en la que Él está también trabajando en ti. Está trabajando contigo en ese proceso. Entonces ahí Él mira tu corazón y sabe si hay verdadero arrepentimiento y que tú estás intentando salir de ello. Entonces ahí sí hay perdón para dispensar, a diferencia de la otra situación que comentamos, ya sabes. Pero yo voy a tratar de no ser muy extenso porque me vienen muchas ideas, la verdad, muchas cosas que me mencionaban antes respecto a esto. Una de ellas es entender que, como mencionaba Emily, por naturaleza somos pecadores. Exacto. Ahora, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, ya no vamos a ser seres humanos que pecamos porque nos gusta pecar, sino que podamos pecar esporádicamente porque tenemos como lo mencionabas, tenemos una lucha. Ahora, la pregunta dice, si cometo el mismo pecado, Dios lo toma en cuenta sabiendo que lo voy a hacer otra vez. Aquí es lo que nosotros tenemos que entender, que debemos de ser conscientes, y todos somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Exacto. Y la Biblia nos menciona que el que peca o falla, peca por su propia concupiscencia, por su propia debilidad. Y si nosotros tenemos una debilidad, pues tenemos que transformarla en una fortaleza. Exacto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Yendo a los pies del Señor, llevándolo delante de los pies del Señor. Esa es una forma. Otra de las formas es buscando una ayuda en una persona que tenga mayor tiempo de conocer al Señor, una persona que nos pueda ayudar realmente en eso. No es que tenemos la necesidad de confesar delante de los hombres algo, pero si podemos buscar a alguien que nos ayude a alejarnos de eso, a alejarnos de los momentos que nos llevan a ese error, lo podemos hacer. Lo debemos hacer, porque a veces creemos que nosotros lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas, y dice la Biblia que no. Algo importante que quiero mencionar, en Salmo 103:12, lo dice de la siguiente manera: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto habla acerca de nuestros pecados. Dios tiene en su misericordia, dice que de esta manera, como la distancia que tiene del oriente al occidente, Él aleja nuestras rebeliones y nuestros pecados. Y hay algo interesante en este salmo. Dios nos dice que no solamente nos perdona, sino que la quita completamente de su presencia. Y eso es algo que nosotros tenemos que convencernos cuando nosotros venimos delante de los pies del Señor y entregamos nuestra vida. Si Dios lo aleja de su presencia, nosotros tenemos que estar convencidos de que eso no nos puede seguir afectando. La clave reside en simplemente renunciar a esta situación y a la duda del perdón. ¿Por qué? Pero ¿por qué pasa a veces que cometemos el mismo error? Porque dudamos que Dios nos va a perdonar. Y dudamos que Dios, y decimos, ¿sabes qué? Es que yo esto no lo puedo quitar, Dios no me va a perdonar, esto es que tengo que seguir así. No. Si Dios, dice la Biblia en el Salmo, lo aleja de su presencia, lo lanza, la otra parte de la Biblia dice que lo lanza al fondo del abismo de nuestros pecados, nuestras rebeliones, nosotros tenemos que entender que eso también. Entonces eso debe llevarnos a cambiar nuestro modo de vida. Y no ser recurrentes, como mencionaba Emily, entonces en caer en que si lo hago a propósito, entonces estoy cayendo ya en algo que nos lleva a pensar que Dios es broma, o como mencionaba, ser sinvergüenza en cuanto a eso, ¿no? Otro versículo clave aquí es primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y, claro, limpiarnos de toda maldad. Al limpiarnos de toda maldad, debemos entender que su gracia es mayor que nuestros errores. Y de esa misma forma valorarlo. Vemos que vamos a tropezar, vemos que vamos a estar cerca de fracasar en lo mismo, alejarnos. Tenemos la acción. José es un ejemplo en la Biblia que nos habla, dice que en un momento en que tuvo una tentación, huyó. No se quedó allí viendo a ver qué pasaba y si cargo y si el mismo Dios en el que yo creo me va a perdonar nuevamente. Dice que corrió. Patitas, ¿para qué te quiero? Así que tenemos que hacer. Hay momentos jóvenes en que tenemos jóvenes adultos y tenemos que hacer esto: correr, huir del momento de la tentación. Si Dios lo va a tomar en cuenta, Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que vamos a hacer, pero Él está esperando en que nosotros confiemos en Él y tomemos las mejores decisiones.
Sí. fortalecidos en. Amén. Amén. Qué buena respuesta. No fue tan extensa, hermano. Me gustó, Fue al punto. precisa. Sí, mismito. Última pregunta de Allison. Dice, ¿cómo se construye, un hábito tener una comunión con Dios? Con Dios, sabemos, hermano, no se preocupe. Bien, aquí quiero hacer alusión a un libro que se llama Hábitos Atómicos. Este libro da 4 consejos para crear hábitos. Esto realmente se puede utilizar para cualquier otra cosa, incluyendo también, ahora nosotros utilizándolo en este contexto, para comenzar a tener el hábito de orar y leer la palabra, ¿no? El primero es hacerlo obvio, o sea, implica que en las condiciones del lugar a donde vayamos a hacer este hábito, lo podamos relacionar. Por ejemplo, Mateo 6:6 habla de entra a tu habitación y cierra la puerta. Una vez que esto pasa, significa que ya yo estoy condicionado a, ya yo sé, cuando yo entro a mi habitación y cierro la puerta, voy a orar, voy a leer. De una vez me condiciono a lo que voy a hacer. Ese es el primer consejo. El segundo que nos da es el tener una atracción a este hábito. Aquí normalmente se va a relacionar a experiencias positivas y puedes incluso acercarte a personas, como mencionó Harold hace un rato, que viven ya o han vivido experiencias o ya tienen una comunión cercana a un hábito de leer la palabra, de orar, y con esas personas te pueden motivar o te pueden dar motivaciones para buscar ese hábito. Esto también te puede llevar a recordar las veces que Dios ha sido bueno contigo, las veces que Dios ha respondido oraciones. Estas pueden ser motivaciones que te ayuden a construir ese hábito al inicio. La tercera es la repetición. La frecuencia es lo que hace la diferencia. Empieza con poco tiempo. Es más fácil iniciar un hábito de 5 a 10 minutos a pensar que debo meterme en mi cuarto durante 1 hora a leer la Biblia y orar, porque ya solo de pensarlo puede que te abrume. Es más fácil iniciar con poco tiempo e ir aumentando poco a poco el tiempo que vas invirtiendo y no hacerlo como un reto pesado, casi imposible de hacerlo. Y por último, es las recompensas inmediatas. Esto es, en la actualidad, nosotros estamos acostumbrados a recompensas inmediatas a través de las redes sociales, y para lograrlo se debe relacionar muchas veces con recompensas. Al inicio puedes dar pequeñas recompensas. El autor hablaba de dulces, chocolates, que puedan darte pequeñas recompensas para crecer espiritualmente y hacia los lados. Crecer, exacto. Pero la idea de esto no es que te vuelvas dependiente de las recompensas, sino que sean solamente una motivación después de haber cumplido con tu hábito. Algunas personas incluso cuando van a iniciar un hábito de hacer ejercicio, tienen por costumbre ir después de eso a hacer alguna otra actividad que les guste, y de esa forma relacionan el hacer ejercicio junto con esta otra actividad y ya lo vuelven un hábito. Pero estos son solamente consejos bien breves. Por último, un hábito no se rompe si fallas 1 o 2 veces en una semana o al mes. El hábito se rompe si fallas 2 veces seguidas. Así que lo importante es procurar la consistencia y la racha. ¿Qué pueden decir ustedes, hermanos? Va relacionada con la pregunta que hemos leído de Oliver, que decía de cómo podía crecer espiritualmente. Bueno, este es el paso 2. El paso que necesitas es crear hábitos. Entonces, hay diferentes formas en las que se puede construir un hábito, pero van a notar que yo soy de usar muchos ejemplos de la vida real. Me gusta mucho eso. El hábito es así como decía Moisés, como de ir al gimnasio. Cuando uno va por primera vez, lo ideal es que tú investigues qué ejercicios hacer, cómo hacerlo, y cuando ya una vez los tienes, le pides incluso ayuda a alguien que sí sabe de ejercicio, le pides a algún amigo que te ayude a entrenar, te armas de la rutina y siempre es de que escoges los días. Ok, lunes hago pierna, miércoles hago no sé qué, viernes no sé qué, martes y jueves esto, y el fin de semana descanso, no sé qué. Bueno, de igual manera, así es como yo recomiendo que comiencen a crear como el hábito. Primero se dediquen a investigar
cuáles son los hábitos que deben tener o debes formar, como por ejemplo son orar, leer la palabra, asistir a tu iglesia, escuchar prédicas, edificarte en un podcast. Hay mil maneras más en las que uno puede hacer devocionales, estudios, etc. Cuando ya tú tienes toda la información recopilada, entonces ahora te toca organizar tu día y ver en tu agenda cómo entonces tú vas a implementar eso, dónde lo vas a meter, en qué momento lo vas a hacer, cuántas veces al día. Y entonces lo incluye y va formando el hábito. Como dijo Moisés, hacer un hábito realmente no es tan fácil por la parte esta de la constancia. La constancia es lo que siempre nos va a costar. Eso es como que fuera la naturaleza de las personas, como el ser constante con las cosas. Es muy difícil. Es fácil tal vez como comenzar. Lo difícil es mantenerse. Exacto. Mantenerse constante todo el tiempo. Entonces es bueno también que te puedas apoyar con un amigo. A mí me ayudó muchísimo en mi crecimiento espiritual de poder apoyarme, por ejemplo, con Moisés. Nosotros teníamos el hábito de orar siempre a la misma hora todas las noches. Exacto. Antes de que nosotros nos casáramos, y nos chateamos: hey, es hora de orar, es el momento de orar, vamos a orar, listo. Se ponía en su casa, yo oraba en mi casa. Entonces tener un compañero también para esto es algo que a mí me ayudó muchísimo. Y bueno, entonces eso, mantenerse. Y como decía Moisés, con que tú falles un día no pasa nada. La cosa es cuando ya van como muchas veces seguidas, entonces te vas desmotivando, se te van quitando las ganas, y luego te da pereza, luego te das cuenta que tienes que volver a iniciar otra vez la rutina porque el músculo se debilitó y tienes que comenzar de cero. Te terminas desanimando y al final terminas dándote cuenta que no estás asistiendo suficiente al gimnasio, y ya entonces estás pensando: es que chuzo, voy a desuscribirme del gimnasio porque estoy pagando y no estoy haciendo nada. Hermano, no se desuscriba del cielo, por favor, no lo haga. Así que ya sabe. Si le cuesta mucho el ser persistente, póngase alarma, busque un amigo, pero lo más importante del hábito es ese, el mantener la consistencia. Esa es la parte más dura. Pero yo creo que ya eso es todo lo que yo podría recomendar. Okay. Ser consistente, yo diría, poco a poco, la comunión es con Dios. Primero tenemos que traerlo a nuestro plano. O sea, ¿qué nosotros hacemos para tener una comunión con otra persona? ¿Cuáles son las acciones que hacemos? Y ahí se los dejo entonces a cada uno de ustedes que piense qué es lo que hace para eso. Con el Señor es similar. Lo que presentabas de repente lo del gimnasio, una de las cosas que para mí difíciles, de repente, no sé si a todos les pase, cuando comienzas a ir al gimnasio, una de las cosas, primero es cuando lo haces mal y comienzas a hacerlo rápido, luego tienes una rutina, a los 2-3 días estás mancado. Uy, sí. Y no quieres seguir, te da fiebre, te da de todo. Y no quieres seguir. ¿Qué pasa cuando tú tienes una comunión con cualquier persona? A veces nos puede suceder lo mismo. Puede llegar un punto en que tú te aburras, te canses y piensas que no tienes más nada que dar. Con el Señor puede suceder lo mismo. Yo lo que pienso que para poder tener una comunión con el Señor es ir poco a poco. Como mencionaba Moisés, tomar un tiempo. Primero, ser intencional. Exacto. Una de las primeras cosas es ser intencional. Segundo es buscar conocer con quién tú vas a tener esa comunión. Si realmente tú ves a Dios como quien es. Y si no, comienza por allí, conocerle, como mencioné anteriormente. Por eso esta respuesta tiene que ver un poco con lo que respondimos anteriormente. Busca en la Biblia, busca en la palabra del Señor quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, a quién le vas a hablar, qué cosas tú quieres realmente presentar delante de Él. Y esos hábitos, pequeños hábitos, son los que te van a llevar a que la comunión con el Señor crezca. Ser intencional implica de que, lo que mencionaba Moisés, no decirle que bueno, ahora para ser yo más espiritual en la comunión me voy a meter 2 horas a orar. A veces no lo podemos hacer, nos dormimos, nos entretenemos, buscamos leer cualquier cosa, desviamos, abrimos muchas ventanas y no vamos a un concreto en cuanto a esa comunión. Ir poco a poco. Una de las cosas que yo practico es que aun cuando estoy en el carro, yo sé que Dios me va a escuchar. Cuando yo voy en mi vehículo, no pienso que es que tengo que estar en un lugar específico para hablar con Dios, estar en un lugar específico donde Dios me va a hablar. Así que aunque sean 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, yo hablo con Dios, lo que puedo, presento mi oración, mi día, y eso nos lleva, entre muchas otras cosas, a llevar entonces un crecimiento en la comunión con el Señor. Yo quiero añadir una última cosita, me acabo de acordar. Yo soy una persona que a mí, por lo menos dentro de los hábitos, está el de la oración. A mí el de la oración me costaba muchísimo. Yo podía hablar con el Señor cuando estaba acá en la iglesia, venía a congregar, pero cuando uno está sola, es como, estás solito, hay silencio alrededor, tienes que concentrarte, y de repente escuchas un ruido y te distraes, te detienes, te acordaste de una cosa, te viene a la mente, ay, ya la tengo que entregar, tal cosa. Ese es el momento en el que más cosas te vienen a la mente. Y a mí
algo que me ayudó también, y lo recomiendo a todos, pregúntenle a los demás cómo ellos realizan sus hábitos, cómo lo hacen. Por ejemplo, yo le pregunté a Moisés cómo él hacía con su hábito de oración, y él me dijo que cada vez que él iba a orar ponía un instrumental, buscaba específicamente en YouTube que instrumental de worship, que es adoración, pues instrumental de adoración, y él lo ponía y con eso le ayudaba a concentrarse. Y yo dije, hey, voy a intentarlo. Óigame, mi vida de oración cambió, porque es como tan delicioso para mí poder orar y escuchar como la música. Yo me ponía los audífonos, o sea, cancelación de ruido externo, no me distraigo, pongo el teléfono en modo silencio, pero lo enchufo, lo pongo el instrumental de fondo y me concentro orando, y uno siente como que de verdad, y así, sin darme cuenta, pasé de 15 minutos a orar hora y media. Es una herramienta que usas para Exacto, entonces consulten a otros cómo ellos hacen sus hábitos, tal vez encuentren algo que también a ustedes les ayude en algunos momentos que les cuesta algo muy específico. Otra cosa que podemos de repente plantearnos de repente como músicos, un poco acerca de lo que es hábito cuando nosotros vamos a aprender un instrumento. Hay cosas que nos cuestan, o sea, que podemos crear como hábito, pero igual cuando nosotros tomamos, si le ha pasado a ustedes, cuando tomas a aprender un instrumento, tú tienes que crear un hábito, de por lo menos tener 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos, hasta ir incrementándolo de una hora, pero hacer una rutina. Exacto, hacer una rutina, aunque sea repetitiva, de algo que tú sabes que tienes que hacer, ya sea en un teclado para adiestrar tu mano derecha o tu mano izquierda, o en la guitarra para poder crear lo que se llama memoria muscular. Exacto. Yo lo traigo también a esto porque en el ámbito espiritual, aunque suene raro, nosotros debemos también crear una rutina. Una rutina en que tú sabes también, yo decía, de repente tomo un tiempo en el carro, pero también debemos tomar una rutina. La Biblia dice, lo que mencionaba Moisés, cuando vas a orar, ve a tu habitación, cerrada la puerta, dice. Exacto. Eso crea una rutina que tú vas a hacer. Y utilizando entonces todas las otras herramientas como la que mencionó Emily, para evitar la distracción y entrar como en ese ambiente de libertad para orar y escuchar al Señor. Exacto, al final un hábito debe ser ya parte de nuestra vida, no debe ser algo de que es algo externo que estoy añadiendo. El objetivo es que eso sea parte de tu diario vivir. Así que esperamos que haya sido bendición para usted, hermana, y que le ayude a construir su hábito.